Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 1. La noche cayó en silencio sobre la prefectura de Toyama, Japón. En la inmensidad de una antigua propiedad que una vez perteneció a la afamada familia de espadachines Tachibana, un joven se mantenía inmóvil, de pie bajo un árbol monumental. Vestido con un uniforme blanco de entrenamiento, su largo cabello se movía suavemente con el viento. Una tela negra cubría sus ojos, ocultando cualquier expresión de su apuesto rostro. Con ambos brazos elevados a la altura de los hombros, sostenía un shinai, una espada de bambú, en una quietud perfecta. Su postura completa, desde la cabeza hasta los pies, reflejaba una concentración inquebrantable. El viento nocturno soplaba entre las ramas del enorme árbol de Jingo, el corazón del patio, y sus hojas doradas, con forma de moneda, descendían como suaves y silenciosas gotas de lluvia. Respira hondo. El joven inhaló profundamente. Su respiración era tenue pero regular, precisa. Luego, con un movimiento fluido, adoptó una postura firme. Y, en un instante, su espada se movió. Con pasos controlados y rápidos, comenzó a cortar las hojas que caían. Sus movimientos eran tan veloces que la hoja de bambú parecía desdibujarse, una ilusión de múltiples espadas danzando en el aire. Incluso con los ojos vendados, su juego de pies, su postura y sus cortes eran impecables. Ni una sola hoja tocó el suelo intacta. Cuando el viento finalmente se calmó y la lluvia de hojas terminó, él se mantuvo inmóvil una vez más, con los brazos todavía en alto y el shinai firmemente aferrado. La única evidencia de lo sucedido eran los fragmentos de hojas esparcidos por la tierra a sus pies, desmenuzados por la precisión pura. Desde el interior de la casa de madera, tenuemente iluminada a sus espaldas, un leve sonido de tos rompió el silencio. ¿Qué? Bajando el shinai, Tachibana Kyujo se estiró y desató la tela negra de su rostro. Sus ojos, claros y afilados como obsidiana pulida a la luz de la luna, se fijaron con calma en la noche. Pero, si uno se acercaba, en lo profundo de esos ojos se notaba la tristeza. Una pena callada que las palabras no podían expresar. Respiró hondo, controlando las emociones que se agitaban en su pecho, y se volvió hacia la casa. Sus pasos eran lentos pero seguros mientras caminaba hacia la habitación de su padre, Tachibana Sukekatsu. Adentro, una pequeña vela blanca titilaba débilmente, su cera casi consumida. Las sombras bailaban en la oscuridad, y el espeso olor a medicina herbaria impregnaba el aire. Su padre estaba sentado, apoyado contra la pared, delgado y envuelto en pesadas mantas. A pesar de eso, su rostro se mantenía pálido, como la luna lejana afuera. Sus ojos estaban desenfocados, perdidos en recuerdos que solo él podía ver. Pero cuando Kyujo se aproximó, la mirada del anciano regresó al presente. Ofreció una sonrisa débil pero suave y habló en voz baja. Kyujo. Ya has hecho mucho, sé que esta carga no ha sido fácil para ti. Kyujo negó con la cabeza en silencio. Ajustó con delicadeza la manta sobre los hombros de su padre y se sentó a su lado sin decir una palabra. No era invierno, sin embargo, las manos de su padre estaban frías como la piedra. Ni las mantas más gruesas podían mantener su cuerpo caliente. Y más que eso, su espíritu empezaba a apagarse. Kyujo podía sentirlo. A su padre no le quedaba mucho tiempo. Ya había sentido esto una vez, en otra vida. Pero incluso después de haber muerto, aún no había descubierto cómo consolar a alguien que se estaba preparando en silencio para dejar este mundo. Ojalá que cuando llegue el momento renazcas en un mundo más amable, padre. Justo como yo lo hice. Y vivas feliz allí en su corazón, Kyujo rezó. De repente, Sukekatsu levantó una mano temblorosa y le palmeó suavemente la cabeza a su hijo. Kyujo, tienes un don. Tu camino con la espada supera con creces el mío. Yo solo que Kyujo se levantó de inmediato y le dio unas palmaditas suaves en la espalda a su padre. Por favor, no digas esas cosas, padre. Todavía no soy fuerte en absoluto. Solo quiero que te mejores. Para que puedas seguir enseñándome. Sukekatsu solo sonrió débilmente. Él sabía la verdad. Su hijo, quien aún se consideraba débil, lo había superado hace mucho tiempo. De hecho, desde que Kyujo cumplió 10 años, su entendimiento de la espada había alcanzado niveles que incluso Sukekatsu ya no podía comprender. Alguna vez, el clan Tachibana se alzó como una de las familias de espadachines más fuertes de todo Japón, renombrados practicantes de Kenjutsu cuyo legado abarcaba siglos. Pero el tiempo siguió su marcha. El mundo cambió. No porque la generación más joven fuera débil, ni porque hubieran abandonado su arte, sino porque el mundo ya no necesitaba la espada. Leyes antiespadas, el auge de la guerra de alta tecnología y el abrumador poder de las armas de fuego modernas habían relegado las espadas del campo de batalla a los museos.
Ahora, de la que una vez fuera una gran propiedad que albergaba a cientos de discípulos, solo quedaban dos. Kyujo y su padre. Y esta casa ancestral era el último vestigio del legado Tachibana. Lo que Sukekatsu no sabía era que el hijo que él creía un genio era en realidad un alma renacida de otro mundo. La vida anterior de Kyujo había sido la de un joven llamado Yuki, solo una persona común y corriente de un mundo llamado la Tierra. A los 27 años, a Yuki le habían diagnosticado un cáncer de estómago en etapa avanzada. Tal vez fue la dieta a base de comidas instantáneas, o el exceso de horas de trabajo lo que destrozó su cuerpo. Se dio por vencido con el tratamiento. Aceptó su destino. 2 meses después, murió solo en una cama de hospital, con un almuerzo frío de la cafetería como su última comida. Y entonces despertó de nuevo. Renacido como Tachibana Kyujo en este mundo. Sus recuerdos no volvieron todos a la vez. Pero cuando cumplió 4 años, regresaron todos de golpe. Y todo cambió. Con 2 vidas de recuerdos fusionados en una, Kyujo obtuvo una percepción que superaba con creces sus años. Sus 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, se agudizaron a niveles sobrehumanos. Incluso los recuerdos de su primera infancia, perdidos hacía mucho en su vida anterior, reaparecieron con una claridad asombrosa. Quizás fue el dolor de enfrentar la muerte lo que lo hizo valorar tanto este nuevo cuerpo. Desde muy joven, entrenó incansablemente, perfeccionando cuerpo y espíritu a través de la práctica de la espada sin descanso. Y al final sus esfuerzos dieron fruto. A la edad de 10 años, había dominado todas las técnicas de espada del estilo Tachibana. Incluso al sostener solo una espada de bambú, sentía que podía cortar cualquier cosa. Al principio, pensó que era solo una ilusión infantil. Pero después de defenderse de más de 10 atacantes adultos con nada más que un solo shinai, supo que era real. Y más que eso, este mundo era distinto. Ningún niño de 10 años debería ser capaz de romper los huesos de un adulto con un solo golpe. Para sus ojos, cada movimiento a su alrededor se veía lento, como si el mundo mismo se hubiera desacelerado. Esa sensación, esa ventaja abrumadora se volvió embriagadora. Se adentró aún más en el camino de la espada. Para la gente común, el camino de la espada era una ardua senda de sufrimiento, entrenando el cuerpo, purificando la mente y soportando el dolor. Pero para Kyujo, era un proceso sagrado, uno que templaba el alma y liberaba el espíritu. Con un atisbo de talento natural y una determinación inquebrantable logró algo que alguna vez se pensó que era un mito. El método de refuerzo de la espada de los 5 sentidos, una técnica avanzada susurrada en las leyendas familiares. Y a través de este entrenamiento extremo, despertó sin saberlo algo aún más grande, un sexto sentido que desafiaba el conocimiento humano común. Una habilidad especial mencionada solo una vez en los registros más antiguos del clan Tachibana. Kenshin Tomei, el corazón de la espada que lo ve a través de todo. Su verdadera naturaleza no estaba claramente descrita. Solo se anotaba un hecho. El primer ancestro en alcanzar este estado lo hizo a los 65 años. Pero Kyujo lo había alcanzado a los 14. Ahora, incluso con los ojos cubiertos, podía percibir cada movimiento a su alrededor con una claridad tridimensional perfecta. Incluso si se tapaba los oídos, aún podía oír el aleteo de los insectos rozando las hojas en la distancia. Sus sentidos del olfato, el gusto y el tacto, todos superaban los límites humanos. Y cuando se concentraba por completo, podía sentir la estructura y los movimientos sutiles dentro de cualquier objeto. Quizás por eso el ancestro Tachibana lo nombró así. Kenshin Tomei, el corazón que se fusiona con la hoja y velo invisible. Pero si este poder guardaba misterios aún más profundos, era algo que Kyujo todavía tenía que descubrir. Le esperaba un largo viaje, uno que apenas había comenzado. Capítulo 2. Había pasado una semana entera desde que Kyujo completó los ritos funerarios para su padre. Ahora, estaba sentado solo en la sala principal de la silenciosa residencia Tachibana, sosteniendo una carta escrita a mano, el último recuerdo que su padre había dejado. Aunque la caligrafía era temblorosa y tenue, cada palabra estaba llena de calidez y esperanza. Durante los últimos 10 años, desde que los recuerdos de su vida pasada resurgieron, Kyujo nunca había entendido realmente en qué tipo de mundo se había reencarnado. Al principio, pensó que lo habían arrojado a la era Meiji de Japón, una época de rápidos cambios, modernización y agitación social a finales del siglo XIX. Pero cuanto más tiempo pasaba, más cosas no encajaban. La historia, la geografía, la sociedad, demasiadas cosas estaban mal. Demasiadas contradicciones comparadas con el mundo que él una vez conoció. Y hoy, con las palabras escritas en la carta de despedida de su padre, todo finalmente encajó en su lugar. Por fin comprendió en qué tipo de mundo vivía ahora. Kyujo
Ya no hay nada más que pueda enseñarte sobre Kenjutsu. Hace mucho que me superaste. Todo lo que te pido es que sigas el camino de la espada. Lleva mi voluntad y asciende a la cima. Pero escucha con atención lo que voy a decir. Esto es importante. En este mundo, existen criaturas aterradoras conocidas como Oni, demonios devoradores de hombres. Solo aparecen de noche. Tienen colmillos y garras como bestias, una fuerza monstruosa y no pueden ser dañados por armas ordinarias. Solo la luz del sol y un tipo específico de hoja llamada Nichirin pueden cortar sus cuellos y matarlos de verdad. Estas espadas son forjadas por una organización secreta llamada el Cuerpo de Exterminio de Demonios, un grupo que ha luchado contra los Oni durante miles de años. Puede que pienses que estoy bromeando, Kyujo. Honestamente, ojalá lo estuviera. Espero que nunca tengas que encontrarte con uno de esos monstruos tú mismo. Nichirin, Cuerpo de Exterminio de Demonios. Los nombres resonaron en la mente de Kyujo como una campana sonando en lo profundo de su alma. Recuerdos de su vida anterior destrellaron en la superficie. Así que este es realmente el mundo de Kimetsu no Yaiba, ¿eh? Pensó, cerrando los ojos. Parece que me han dejado justo en medio de todo. 3 meses después. En el patio de la ahora abandonada propiedad Tachibana, Kyujo se paró frente a una gran roca redondeada que le llegaba casi al pecho. En sus manos, una katana desgastada. La espada de su padre. El acero curvo se extendía por unos 110 centímetros, su filo atrapando la luz del sol con un destello de belleza letal. Entrecerró los ojos mientras miraba la piedra. Pero no balanceó la espada de inmediato. En cambio, disminuyó la respiración, afianzó su postura y alineó cada fibra de su cuerpo en perfecta armonía. Aunque aún no había aprendido ninguna de las técnicas de respiración oficiales como las que usaban los exterminadores de demonios, entendía cómo regular el ritmo de su cuerpo, cómo extraer la máxima potencia del movimiento mínimo. En la historia de Kimetsu no Yaiba, antes de que Tanjiro Kamado pudiera unirse al cuerpo de exterminio, su maestro Urokodaki Sakonji le puso una prueba final. Hender una enorme roca de un solo golpe. Tanjiro solo lo logró después de un año completo de entrenamiento brutal, y con la ayuda de dos espíritus difuntos, Sabito y Makomo. Ahora, esta roca era la prueba que Kyujo se había autoimpuesto. Si podía cortarla, dejaría la propiedad Tachibana y comenzaría a buscar al cuerpo de exterminio de demonios. Si fallaba esperaría. No era lo suficientemente imprudente como para marchar así a lo desconocido sin preparación, especialmente contra los Oni. No tenía técnicas de respiración, ni hoja ni chirin. Y no tenía ningún deseo de volver a morir esperando una tercera reencarnación. ¿Quién sabía si la suerte estaría de su lado la próxima vez? Dicho esto, si el demonio no era una luna superior o algo ridículo, Kyujo sentía que aún podría manejarlo. Su manejo de la espada ya había alcanzado el nivel de una Shira. Y con su habilidad, Kenshin Tomei, el corazón de la espada que lo ve a través de todo, tenía plena confianza en su destreza. Si nuestras condiciones físicas fueran iguales, dudo que ni siquiera los Ashira pudieran igualarme, pensó Kyujo con calma. Pero había un defecto. Aún no poseía la fuerza bruta, la resistencia o la explosividad otorgadas por las técnicas de respiración. Y eso marcaba toda la diferencia. Kyujo percibió la línea de falla, Kukaku no Sen, por primera vez 6 meses atrás, justo después de alcanzar la etapa de Kenshin Tomei. Pero verla no era suficiente. La línea de falla era el punto débil estructural dentro de un objeto, una línea oculta que atravesaba el equilibrio de tensión y fragilidad. Si el objeto se movía, también lo hacía el final de la falla. Siempre estaba cambiando. Pero esta roca estaba quieta. El problema no era localizar la línea. Era atravesarla. Incluso con una percepción perfecta, la fuerza de Kyujo no había sido suficiente para cortar a lo largo de la falla. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía dos opciones. Una, aprender una técnica de respiración. Fortalecer su cuerpo, mejorar sus golpes y atravesar la debilidad con fuerza bruta. Pero si no podía encontrar el cuerpo de exterminio de demonios, esa ruta estaba tan muerta como él. Lo que dejaba la segunda opción. Profundizar su comprensión de la línea de falla. Evolucionar Kenshin Tomei hasta que pudiera ver no solo la falla en sí misma, sino la verdadera debilidad dentro de la debilidad. Como un arquitecto que podía señalar el punto exacto donde una estructura colapsaría, no por un daño externo, sino por la primera grieta interna. Eso era lo que necesitaba. Hacer que la roca colapsara desde dentro. Kyujo miró fijamente la piedra ante él. Necesito destruir esto desde el punto más profundo, desde el núcleo que soporta toda la estructura. Pero, por supuesto, decirlo era más fácil que hacerlo. Pasaron 3 meses más.
El zumbido vibrante de una katana resonó en el patio silencioso. Luego vino el sonido de la piedra desmoronándose. La roca se había partido, reducida a una docena de trozos esparcidos. Kyujo soltó un largo suspiro. Su rostro estaba pálido, empapado en sudor. Su cabeza palpitaba como si una hoja le hubiera atravesado el cráneo. Pero aún así, con calma, devolvió la katana a su vaina. Sus ojos se detuvieron en la piedra destrozada. Llevándose una mano a la sien, murmuró. Esto debería contar como un éxito, ¿verdad? Esa técnica es increíblemente destructiva, pero me agotó muchísimo. Sinceramente, siento que mi cerebro está a punto de explotar. Una semana después, Tachibana Kyujo dejó el pueblo donde había vivido durante 14 años. En su espalda, una gran caja de madera, similar a la que llevaba Kamado Tanjiro, y un largo bulto envuelto en tela. La katana de su padre. Había vendido la antigua propiedad Tachibana. Y sobre eso Kyujo sintió la necesidad de aclarar. No era porque fuera un hijo desleal. Pero la verdad era que la familia Tachibana había quedado en bancarrota total. Los años de enfermedad de su padre habían agotado todos sus ahorros. Para darle un entierro apropiado, Kyujo se había endeudado profundamente, usando la propiedad como garantía. Y después de 6 meses más de entrenamiento y supervivencia por su cuenta no le quedaba nada. Ahora, Kyujo era solo un vagabundo más en un mundo desconocido. No estaba en mejor situación de lo que la familia Kamado había estado justo antes de su tragedia. Mientras el sol se hundía detrás de las colinas en la distancia, miró hacia el horizonte y murmuró. Dicen que el cuerpo de exterminio de demonios paga bastante bien, ¿eh? En ese caso será mejor que los encuentre pronto. Capítulo 3. Tachibana Kyujo bajó el pesado fardo de leña de su espalda y lo apiló ordenadamente detrás de la cocina de un pequeño restaurante. Soltó un profundo suspiro, se limpió el sudor de la frente y se volvió hacia el viejo malhumorado que estaba junto a la puerta trasera, bajo, delgado y de ojos penetrantes, con una voz como grava. Kyujo sonrió. Oye, Oyaji. Después de cargar y cortar toda esta leña, diría que me he ganado un almuerzo gratis, ¿verdad? Inoue Shogo soltó un bufido, nada impresionado. HMPH. Mocoso. ¿Crees que un plato de comida es barato? Señaló con el pulgar hacia la cocina, su voz subiendo con cada palabra. Eran 3 porciones en un solo tazón, glotón. Lo devoraste como un demonio hambriento. Si quieres pagarlo, trabaja otro medio año y tal vez lo dejemos en paz. Con eso, el viejo se dio la vuelta y se metió de nuevo en el edificio, dejando a Kyujo suspirando con exasperación. Viejo zorro, murmuró Kyujo, aunque no había veneno real detrás de sus palabras. Sabía que Oyaji solo estaba aprovechando la situación. Ya habían pasado 2 meses desde que Kyujo dejó la prefectura de Toyama. En todo ese tiempo, no había visto un solo demonio, y mucho menos alguna señal del cuerpo de exterminio de demonios. Sus provisiones se habían agotado hacía mucho, y había estado viviendo como un superviviente en el desierto desde entonces. Si este mundo fuera un juego, pensó que ya calificaría para alguna insignia de élite de supervivencia. Las cosas eran manejables en las montañas, donde los recursos eran abundantes. Pero tan pronto como se acercó a la ciudad de Toso, todo cambió. Los bosques cercanos estaban demasiado silenciosos. Extrañamente así. No había señales de vida silvestre, ni siquiera ratas. Los ríos estaban desiertos. No había canto de pájaros. Ni crujidos. Solo silencio. Después de 3 días de inanición, Kyujo no tuvo más remedio que bajar de las montañas y colarse en la ciudad. Había comido sin pagar y ahora estaba trabajando a tiempo parcial para saldar la deuda. Pero esa experiencia le había enseñado una verdad importante. Había algo mal con este lugar. Podía olerlo. El aroma de los demonios. Y si ese era el caso, era solo cuestión de tiempo antes de que el cuerpo de exterminio de demonios apareciera. Hasta entonces, Kyujo actuaba como un humilde trabajador en deuda, cortando leña, transportando mercancías y observando en secreto el bosque en busca de cualquier señal de actividad demoníaca. Como espadachín que había afilado su hoja durante años, una parte de él estaba ansiosa por probarla contra un demonio real. Esa tarde, como de costumbre, Kyujo estaba partiendo troncos con golpes suaves y precisos. Pero desde más allá del muro de piedra junto al camino, la voz de pánico de una mujer resonó fuertemente. ¡Ayuda! Que alguien me ayude. Ese chico, se robó todo mi dinero. Detente. Por favor, es todo lo que tengo. La voz se quebró en desesperación. Una mujer de mediana edad tropezó por el camino, con el rostro pálido y sin aliento, agarrándose al muro en busca de apoyo mientras perseguía a un adolescente que huía vestido de negro. Kaigaku no se molestó en mirar hacia atrás. No hasta que ella se derrumbó detrás de él, incapaz de continuar.
En su mano, agarraba una bolsa vieja y desteñida atada con una cuerda deshilachada. Hizo una mueca de desprecio. Desde esa noche, la noche en que dejó entrar a un demonio en el templo para salvarse a sí mismo, condenando a Himeji Magyome y a los otros huérfanos, Kaigaku había vuelto a una vida de robo. Ya no había pan gratis. No había más protección. Pero ahora, era más inteligente. Ya no le robaba a los fuertes. Se quedaba cerca de las clínicas, observando y esperando presas fáciles, personas que estaban enfermas, frágiles e indefensas. Justo como esa mujer. A Kaigaku no le importaba. Tenía un solo objetivo: sobrevivir. Convertirse en un exterminador de demonios. Esa era la única manera de evitar que lo persiguieran. Salió corriendo del pueblo y se desplomó bajo un árbol, jadeando, con las manos en las rodillas. Estúpida mujer. Idiota. Escupió entre toses. Este dinero no te salvará de todos modos. Deberías haber muerto y podrido ahí. TSH. El silencioso bufido rompió el aire quieto. Desde detrás del grueso tronco del árbol frente a él, un joven se puso a la vista. Tachibana Kyujo se encogió de hombros y flexionó los dedos, cada nudillo crujiendo uno por uno. Su mirada se fijó en el chico ante él. El aire alrededor de Kaigaku apestaba, no solo a sudor y desesperación, sino a algo mucho más profundo. Algo podrido. En todos sus años, en esta vida y en la anterior, Kyujo nunca había sentido un olor tan inconfundible de corrupción humana. Kaigaku le había molestado cuando era solo un personaje de ficción. Pero al enfrentarlo en persona, al percibir esa alma supurante sin la barrera de una pantalla, Kyujo ya no podía reprimir el asco que le hervía en el pecho. Si no te doy una paliza hasta dejarte medio muerto ahora mismo, no mereceré cenar esta noche. Kaigaku se quedó paralizado cuando el extraño salió. ¿Qué? ¿Quién diablos eres? No pudo terminar. El puño de Kyujo se estrelló contra su nariz con una velocidad y precisión aterradoras, aplastándolo contra el suelo. La sangre salpicó la tierra. Soy tu padre, desgraciado, ladró Kyujo, seguido de una patada brutal en el estómago de Kaigaku. Y hoy, te voy a dar una lección que nunca olvidarás. Kaigaku rodó hacia atrás como un muñeco de trapo, tosiendo y gritando. Cada vez que intentaba moverse, el pie de Kyujo lo encontraba, golpeando puntos de presión, nudos musculares, puntos débiles. Golpes precisos destinados a herir sin causar daño duradero. Finalmente, Kaigaku se retorcía como un gusano en la tierra, sollozando con la voz quebrada. Por favor detente y yo lo devolveré. Está todo aquí por favor. Kyujo respiró hondo, luego agarró a Kaigaku por el cuello con una mano y lo levantó como un saco de arroz. Kaigaku, con los ojos hinchados y apenas abiertos, tembló mientras metía la mano en su chaqueta y sacaba las bolsas de monedas. Kyujo las aceptó en silencio. Kaigaku bajó la cabeza, ocultando el brillo de odio en sus ojos. Tómalo, solo vete. Vete antes de que yo. Juro que te mataré algún día. Grabó el rostro de Kyujo en su memoria. Su voz, su olor, todo. Lo grabó todo en su alma. Pero Kyujo solo lo miró con ojos fríos e indescifrables. Kaigaku. Kaigaku se estremeció. Su cabeza se giró lentamente. ¿Sabe mi nombre? ¿Cómo? Lo sabe todo. El miedo se deslizó por su columna vertebral. Todo su cuerpo comenzó a temblar. Kyujo se inclinó y susurró, con una voz inquietantemente tranquila. Tranquilízate. No te mataré. Y era verdad. No podía, moral, emocional ni éticamente, matar a un niño. Kaigaku todavía era solo un muchacho. Pero antes de que Kaigaku pudiera sentir el más mínimo alivio, la voz de Kyujo volvió a sonar. Pero sí te voy a destrozar. Echó hacia atrás el puño, ajustó su nudillo para que la articulación del medio sobresaliera solo un poco, y golpeó suavemente las costillas de Kaigaku, lo suficiente como para sacudirle los pulmones. Kaigaku se quedó sin aliento. No podía respirar. ¿Así que quieres aprender la respiración del rayo, pensó Kyujo con amargura. Entonces come tierra, bastardo. Con un gruñido, se colgó a Kaigaku bajo un brazo como un saco de grano y comenzó a caminar hacia la clínica más cercana en la ciudad de Toso. Kaigaku, apenas consciente, miró a Kyujo con un odio tan denso que podría cuajar el aire. No sabía quién era realmente este tipo, pero una cosa estaba clara. No era normal. ¿Ah? ¿Qué es esa mirada? Murmuró Kyujo, echando un vistazo hacia abajo. No me digas que crees que soy el villano aquí. Sé realista. El sinvergüenza eres tú, no yo. Le dio a Kaigaku una bofetada más ligera en la mejilla, justo lo suficiente para que le escociera. Capítulo 4. Dentro de la modesta clínica de la ciudad de Toso, un doctor anciano frunció el ceño mientras escuchaba atentamente el pecho del muchacho con su estetoscopio. Tras un momento, retiró el instrumento de la piel pálida y se volteó hacia el joven parado a su lado.
Tú eres el nuevo trabajador del restaurante de la familia Inoue, ¿verdad? Preguntó el doctor con brusquedad. ¿Este chico qué le pasó exactamente? Tachibana Kyujo respondió con calma, sin titubear. Se tropezó mientras caminaba. Solo fue un accidente. La expresión del anciano se volvió escéptica, como si dijera en silencio. ¿Acaso crees que soy tan fácil de engañar? Kyujo mantuvo la compostura y añadió. Si no me cree, puede preguntarle a él mismo. El doctor miró a Kaigaku, quien estaba sentado en el futón, sujetándose el pecho y tosiendo débilmente. Kaigaku asintió despacio. No por lealtad, ni mucho menos. Simplemente entendía las consecuencias. Si la policía se involucraba, todos sus crímenes pasados podrían salir a la luz. Kaigaku no era estúpido. Atraerse más problemas solo aceleraría su propia perdición. Y Kyujo también lo sabía. Por eso mismo lo había traído a la clínica sin dudarlo. El doctor soltó un suspiro cansado. Si eso es lo que dice el paciente, entonces no hay nada más que pueda hacer. Después de una segunda revisión, entregó sus conclusiones. Tiene hematomas alrededor del tracto respiratorio y los pulmones. No hay daño crítico. Si descansa adecuadamente, se recuperará. Luego, añadió con un ligero ceño fruncido. Si es posible, llévelo a Tokio. He oído que allí hay un hospital dirigido por doctores extranjeros. Tal vez tengan mejor equipo para tratar este tipo de lesiones. Kyujo asintió en silencio, sin interés en prolongar más la conversación. Todavía tenía cosas que hacer, como devolver el dinero robado a la mujer en el pueblo. Claro, el dinero que Kaigaku había robado en otras ciudades. Eso no era de su incumbencia. Kyujo no era un héroe santo. Tenía su propia misión. Solo había traído a Kaigaku aquí para confirmar una cosa. Que su golpe había dado en el blanco. Y después de ver el daño en los pulmones de Kaigaku, se sintió satisfecho. Con el nivel actual de atención médica en esta época, el chico probablemente no podría volver a practicar ninguna técnica de respiración. Su futuro estaría definido por una cosa: debilidad permanente. Y culpa. Una semana después, Kyujo se encontró de nuevo en la clínica, vaciando el último de su monedero. Aparentemente, tan pronto como Kaigaku se recuperó lo suficiente para moverse, se había escabullido de la clínica sin pagar un solo mon. Naturalmente, la deuda recayó sobre los hombros de Kyujo. El doctor se marchó con una mueca de disgusto, murmurando para sí mismo y agarrando con fuerza el puñado de monedas. Detrás de él, el viejo Inoue soltó una carcajada lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el techo. Ja. Así que estás en la ruina otra vez, muchacho. Kyujo no dijo nada, conteniendo el impulso de arrojarle algo al viejo tacaño. Tanto trabajo y ni un solo cobre que lo demostrara. Viejo avaro asqueroso, pensó con amargura. Lo único que le dio el más mínimo consuelo esa noche fue un pensamiento. Voy a comer como un rey esta noche, pase lo que pase. Cayó la noche. Una fina capa de niebla cubría las calles de Toso, envolviendo la ciudad en una calma antinatural. La mayoría de los residentes ya se habían ido a dormir. El silencio se sentía congelado. Algunas izakaya y burdeles de callejones seguían brillando débilmente en las afueras de la ciudad. Pero en el límite de la ciudad, una figura emergió, moviéndose lentamente hacia el centro. Un hombre alto con cabello largo y descuidado y un rostro agrietado como porcelana fracturada por la presión. Bajo la pálida luz de la luna, sus ojos teñidos de verde brillaban con una malicia espeluznante. Pero lo que más destacaba era el grotesco grabado que tenía en el ojo izquierdo. Luna inferior 2. Rokuro. Uno de los 2 Kizuki, los demonios de élite que servían directamente bajo Musan Kibutsuji. Caminaba tranquilamente por la calle, tarareando para sí mismo como un hombre que va de compras a la cena. Me pregunto cuántos debería comer esta noche, 3 o 6. HMM. 3 es suficiente. Si me excedo, el Asira podría olfatearme y aparecerse antes de tiempo. Se rió entre dientes, una risa baja y fría, desapareciendo en las sombras semi-iluminadas de la ciudad. En otro lugar, en lo profundo de la parte trasera del restaurante, Kyujo se despertó de un sobresalto. Sangre. Volvió a olfatear el aire. El olor a sangre fresca. En un instante, se puso de pie, con la espada en la mano. Muy por encima de los tejados, un cuervo Kasuga y volaba por el cielo nocturno, sus alas batiendo furiosamente mientras llevaba un mensaje de grave urgencia. Abajo, en un callejón tenue empapado en rojo, Rokuro sostenía a un joven exterminador de demonios por el cuello, sonriendo mientras el muchacho forcejeaba. Así que llegaste primero, reflexionó. ¿Pero solo ustedes dos? ¡Qué aburrido! Su agarre se apretó alrededor de la garganta del muchacho.
El exterminador, Fujiwara Naoto, se agarró a la muñeca del demonio, jadeando, sus piernas pataleando impotentes. Su mano apenas tocaba la empuñadura de su hoja Nichirin, pero no podía levantarla. Voy a morir. No puedo luchar contra algo así. Naoto era un recluta nuevo, apenas salido de 2 años y medio de entrenamiento. Se suponía que esta era su primera misión. También podría ser la última. Los ojos fríos de Rokuro se estrecharon. Humanos tan frágiles. Tan inútiles. Y con un solo movimiento de sus dedos monstruosos, aplastó el cuello del muchacho. Hubo un crujido de huesos, seguido de un chorro de sangre de la carne reventada. Luego, con una larga lengua bífida, el demonio lamió la cara de su víctima, y con lentitud, deliberadamente, le arrancó la cabeza. El compañero de Naoto gritó. Para cuando Kyujo llegó, no quedaba ninguna pelea que presenciar. Solo una masacre. Otro exterminador, aún en uniforme, estaba agachado cerca, temblando mientras vomitaba junto a un charco de sangre y miembros esparcidos. Incluso Kyujo tuvo que detenerse y ponerse una mano sobre la boca, forzando la bilis a bajar por su garganta. Frente a ellos, Rokuro estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, lamiendo el carmesí de sus dedos como alguien saboreando las últimas gotas de sopa de un tazón. Sin siquiera darse la vuelta, el demonio murmuró. «¿Oh? ¿Otro invitado? Parece que me llenaré esta noche». La mirada de Kyujo se fijó en el kanji en el ojo del demonio. «Estás bromeando. Mi primera batalla real y es contra una de las lunas inferiores». Kyujo tragó con dificultad. Incluso si eran los más bajos de los 2 Kizuki, seguían estando mucho más allá de los demonios normales. Y peor aún, ni siquiera sabía qué arte demoníaco de sangre usaba este. Pero no había tiempo para dudar. Esto era. La batalla ya había comenzado. En otro lugar, en lo alto de los pacíficos tejados del distrito de Momoyama, un cuervo Kasugai daba vueltas sobre una pequeña casa. Dentro, un anciano de pelo blanco estaba sentado con las piernas cruzadas, acabando de terminar su meditación nocturna. El pájaro abrió el pico y graznó con una voz chillona. «Alerta. Se ha detectado un demonio luna inferior en la ciudad de Toso. En batalla. Rango Misunoto Fujiwara Naoto y Kobayashi Izumi. Se requieren refuerzos». El mensaje resonó solo 2 veces antes de que el cuervo virara hacia el este de nuevo, sus alas cortando el viento. Dentro de la casa, el anciano se puso de pie. Alcanzó su bastón de madera y su hoja Nichirin. Aunque se había retirado debido a su lesión, no había la más mínima vacilación en sus ojos. Si todavía tengo una mano para empuñar esta espada, si mi corazón todavía arde por la justicia, entonces seguiré cortando demonios hasta mi último aliento. Kuwajima Higoro, antiguo Ashira del trueno, salió a la noche, listo para luchar una vez más. Capítulo 5. Tachibana Kyujo se quedó quieto. Sus ojos estaban fijos en la figura que se acercaba. Un Oni con ojos inyectados en sangre y una boca aún manchada con lo que parecía sopa de tofu, mirándolo con una anticipación hambrienta. Rokuro, luna inferior 2, avanzó lentamente, sus labios curvados en una grotesca sonrisa. Un escalofrío recorrió la columna de Kyujo. Si pierdo yo también seré comido, ¿verdad? Silenció sus pensamientos. Se deshizo del miedo. Se puso en posición. El pie derecho se deslizó hacia atrás. La rodilla se dobló. Su cintura bajó en una postura agachada. Su mano derecha se cernía suavemente sobre la empuñadura de la katana que colgaba a su lado. Respiración. Su respiración se ajustó. Su corazón se desaceleró. El mundo pareció caer en un ritmo tranquilo y silencioso. Adoptó la postura inicial de su técnica heredada. Gaijutsu. Su mirada se agudizó. Rokuro estaba exactamente a 5 metros de distancia. Entonces, entre ellos, en el espacio vacío donde se acumulaba la tensión, finos hilos de luz invisible comenzaron a aparecer, como los filamentos relucientes de una tela de araña en la oscuridad. Eran brechas, visibles solo para aquellos que habían despertado el Kenshin Tomei, el corazón de la espada. Una visión interior que conectaba la espada, el ritmo y el mundo. Las líneas danzaban suavemente en el aire, fluyendo hacia la mente de Kyujo con una precisión lúcida. Rokuro se detuvo. Sus ojos entrecerrados escanearon al joven humano que tenía delante. Un muchacho, nada más. Y aún así, ¿por qué sentía esta inquietud? En el momento en que los dedos de Kyujo tocaron la espada, un destello de intuición punzó el cerebro de Rokuro. Si doy un paso más, seré cortado en pedazos. Los labios de Rokuro se curvaron, su orgullo ardiendo como fuego. Un simple insecto cree que puede hacerme daño. Con un rugido de furia, se lanzó hacia adelante. Sus garras cortaron el aire, con los colmillos al descubierto, apuntando directamente a la cara de Kyujo con una velocidad aterradora que ningún ojo normal podría seguir.
Pero para Kyujo, el mundo se había ralentizado hasta arrastrarse. Ahora. Sus ojos se fijaron en el codo interno de Rokuro. En ese instante, se abrió la brecha. Y como un rayo que perfora una tormenta, la katana brilló al salir de su vaina. Un desenvainado limpio y despiadado. La hoja cortó el aire, a través de la carne. Se deslizó a través del músculo como un cuchillo caliente a través de la cera, recorriendo la articulación y el tendón con una precisión inhumana. Kyujo retrocedió, envainando la espada con un solo movimiento suave. Un momento después, el brazo derecho de Rokuro golpeó el suelo. El mismo suelo en el que Kyujo había estado parado un segundo antes. Pero algo en la herida era extraño. El corte era demasiado limpio. Incluso el hueso había sido seccionado perfectamente en la articulación. Como si el brazo hubiera sido diseñado para ser amputado. Rokuro miró su extremidad caída con incredulidad. El dolor finalmente surgió, agudo, feroz, arrastrándose en su cráneo como agujas calientes. Rabia. Rabia pura y cegadora. Pero Kyujo ya estaba fuera de su alcance, con los ojos concentrados y tranquilos. Rokuro gruñó y levantó la pierna para lanzar una patada alta y aplastante a la cabeza de Kyujo. Pero antes de que pudiera conectar, Kyujo lo leyó. A través del Kenshin Tomei, sintió la tensión en los músculos de Rokuro. La dirección de la fuerza. El ángulo del siguiente movimiento. Se echó hacia atrás. Luego, con un movimiento feroz, cortó hacia arriba desde abajo. El talón de Oni golpeó primero la hoja. Pero la katana ya había cortado a través de su tobillo, el músculo y la carne se separaron como seda, el filo emergió limpio por el otro lado. Los ojos de Kyujo se dirigieron brevemente a la mano cortada de Rokuro. Ya estaba empezando a regenerarse. Esta tasa de regeneración casi a la par con una luna superior, sus ojos se estrecharon. ¿Podría su arte demoníaco de sangre ser como el de Akasa? ¿Refuerzo corporal para una supremacía cuerpo a cuerpo? Pero Kyujo no se detuvo. Se giró y corrió hacia el bosque a las afueras de la ciudad. Él lo sabía. No importaba cómo se viera desde afuera, esta no era una pelea justa. En fuerza y velocidad, Rokuro lo superaba con creces. Un error, y su vida terminaría. Y peor aún, Rokuro aún no había usado su arte demoníaco de sangre. Mientras tanto, Kyujo ya se había esforzado más allá del límite. Rokuro vio al chico huir hacia los árboles. Huyendo. Su mandíbula se apretó. Las venas se hincharon en sus sienes. Un miembro de los dos Kizuki, burlado por un mocoso que ni siquiera podía usar técnicas de respiración. Su rabia explotó. Sin importarle su pierna dañada, saltó tras él, con los ojos fijos en un solo objetivo. La espalda de Kyujo. Una vez que Rokuro se desvaneció en el bosque, el único testigo restante, Fujiwara Naoto, finalmente exhaló. Su respiración era irregular. Sus ojos temblaban. Se quedó mirando los miembros cortados esparcidos por el callejón. Increíble, susurró. Su manejo de la espada cortar con tanta precisión, a través de brazos y piernas, a esa velocidad, pero el asombro no podía enmascarar el miedo en su pecho. Naoto apretó los puños. Kyujo no es parte del cuerpo de exterminio de demonios. No usa técnicas de respiración. Y, lo que es más importante, si vi bien, su hoja no es una espada Nichirin sin ese mineral especial, ningún demonio podría ser verdaderamente asesinado. No importaba cuántas veces fueran desmembrados, mientras sus cabezas permanecieran, se regenerarían. Y eventualmente, a Kyujo se le acabaría la resistencia. Naoto miró al cielo, luego se arrodilló junto a su compañero caído. Recogió la hoja Nichirin de la mano del cadáver. Con una espada en cada mano, corrió hacia el bosque. Hacia el sonido de la batalla. Hacia donde el choque de dos destinos se estaba desarrollando. A las afueras de la ciudad. Bajo un dosel de ramas musgosas y niebla filtrada por la luna, Kyujo dejó de correr y se dio la vuelta. Se paró con calma en la tierra húmeda, con la espada agarrada con fuerza. Detrás de él, abriéndose camino a través de ramas y raíces, Rokuro emergió, cojeando, furioso. Había perdido su zapato izquierdo. Una manga había sido arrancada. Parecía un desastre. Pero su sonrisa nunca se desvaneció. ¿Dejaste de correr? La voz del demonio era ronca, ardiendo de odio. Sucio insecto humano, te aplastaré hasta que no quede nada. Kyujo no respondió. Simplemente levantó su espada con ambas manos, manteniéndose firme. Sus ojos estaban claros. No había palabras. Solo el viento, suspirando a través del bosque. Llevando consigo el olor a sangre, a la tierra y a la inquebrantable determinación de un hombre que había elegido quedarse y luchar. Capítulo 6. Tachibana Kyujo se mantuvo firme, con la espada en la mano, los ojos fijos en el demonio que se acercaba. No le hizo caso a las burlas de Rokuro. Ni una palabra salió de sus labios.
Ese silencio solo profundizó la irritación del demonio. Con un suspiro y el ceño fruncido, Rokuro murmuró, casi aburrido. Patético y pequeño humano, hoy, te mostraré lo débil que es tu especie. Entonces su cuerpo comenzó a cambiar. La piel de Rokuro se oscureció, carbonizada como carbón, mientras sus músculos se hinchaban con una fuerza pura y antinatural. El aire a su alrededor se retorcía debido a la fuerza que irradiaba de su cuerpo. En la percepción de Kyujo, dentro del reino del Kenshin Tomei, el corazón de la espada, los hilos que una vez revelaban cada brecha y punto débil en su enemigo de repente se volvieron borrosos y se rompieron. Su visión interior se volvió borrosa. Como si la energía espiritual de Rokuro hubiera cruzado a otra dimensión. El demonio no dio ninguna advertencia. Con un paso atronador, Rokuro golpeó su pie contra la tierra. El suelo se agrietó, esparciendo ondas de choque a través del bosque. Luego desapareció. No, se movió. Una mancha de sombra se disparó hacia adelante como una flecha negra lanzada desde un arco divino. En un instante, estaba justo enfrente de Kyujo. Su puño negro como el carbón se levantó en lo alto, estrellándose contra el cráneo de Kyujo con la fuerza de un rayo que parte los cielos. Kyujo se torció hacia la derecha por puro reflejo, apenas esquivando a tiempo, guiado no por el pensamiento, sino por el instinto agudizado que le había otorgado el Kenshin Tomei. El puño de Rokuro golpeó el árbol macizo detrás de él. El tronco explotó. Las astillas cayeron como lluvia mientras el árbol se agrietaba y se partía en dos, cayendo con un estruendo que hizo temblar el bosque. Kyujo se estremeció. Su velocidad y poder han aumentado drásticamente. Como el haki de armadura de One Piece, pensó, comparando instintivamente esta fuerza con la de los mundos que había estudiado antes. Pero aquí, en este mundo, tenía un nombre diferente. El arte demoníaco de sangre. Un poder maldito nacido de la sangre demoníaca, que doblaba el cuerpo para convertirlo en algo antinatural. Kyujo se vio forzado a la defensiva. Usó el terreno estrecho y la densidad de los árboles para evadir y retroceder, ganando fragmentos de tiempo. Puedo ver las aperturas, pero mi cuerpo no puede seguirles el ritmo. Una patada de Rokuro destrozó un árbol tan grueso como el abrazo de un adulto. La garganta de Kyujo se secó. Sus músculos se tensaron. Si eso me golpea una sola vez estoy acabado. Entonces, a través del follaje, una figura irrumpió. Pasos pesados se estrellaron contra la tierra y una voz familiar gritó. Fujiwara Naoto, un miembro del cuerpo de exterminio de demonios de rango Misunoto, había llegado, sosteniendo no una, sino dos hojas Nichirin. Gritó hacia Kyujo, con la voz ronca y desesperada. Tu espada no puede matarlo, espadachín. Necesitas una hoja Nichirin para matar a un demonio. Pero Kyujo no miró hacia atrás. Sus ojos nunca abandonaron a Rokuro, que ahora estaba de espaldas. No podía permitirse ni un segundo de distracción. Por supuesto que sabía de las hojas Nichirin. Sabía cómo matar a un demonio. Pero ese no era el problema. No tengo la fuerza para cortarle el cuello. La única técnica en la que podía confiar, la que había usado una vez para partir una roca en el jardín de su familia, requería una concentración absoluta. Una armonía total entre la respiración, el cuerpo y la hoja. Y esa técnica, no podía realizarla con una espada ajena. Para Kyujo, una hoja no era solo una herramienta. Era una extensión de su alma. Naoto, a pesar de sus buenas intenciones, se había convertido en otra variable. Rokuro giró la cabeza y sonrió. ¿Quieres la espada del exterminador de demonios? Kyujo no dijo nada. En su lugar, escuchó. Sintió. Algo cambió. Una sutil tensión en el aire. Una vibración. El tensado del músculo en la pierna izquierda de Rokuro. Va a atacar al exterminador de demonios. Sin dudar, Kyujo se movió primero. Su espada cortó hacia la parte posterior de la rodilla izquierda de Rokuro, un tendón vital. Si corto esto, no podrá lanzar el ataque. Pero Rokuro se retorció. Con instintos y velocidad inhumanos, el demonio giró, reajustando su equilibrio, y contraatacó con una patada amplia de su pierna derecha. Kyujo levantó su hoja, apoyándola a lo largo de sus costillas para absorber el golpe. No fue suficiente. Su cuerpo fue lanzado por el aire como un muñeco de trapo. Se estrelló contra la tierra con un golpe nauseabundo. Su pecho convulsionó. La sangre brotó de sus labios. Pero se levantó. Una rodilla en el suelo. La espada clavada en la tierra para sostenerse. Sus costillas estaban rotas. La respiración era irregular. Sin embargo, sus ojos todavía ardían. Se las arregló para sonreír con amargura. Descuidado. Dos costillas rotas. Eso fue suficiente para desajustar todo el ritmo de su cuerpo. No podría liberar su técnica más fuerte ahora. Pero a través de la neblina del dolor, a través del palpitante y agonizante dolor de cada latido, un viejo recuerdo emergió.
Una escena de un manga que había leído una vez en otra vida. Kimetsu no Yaiba. Contaba la historia de Kamado Tanjiro, el padre del protagonista. Un hombre frágil. Enfermizo. Débil. Y aún así, con un solo movimiento de su hacha, había decapitado a un oso monstruoso de casi 3 metros de altura, una bestia que ya había masacrado a 6 personas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo podía un cuerpo tan frágil producir una fuerza tan abrumadora? Solo había una respuesta. El mundo transparente. Un estado en el que uno podía controlar cada músculo, cada gota de sangre dentro de su cuerpo con una precisión perfecta. Donde el ruido innecesario se desvanecía. Donde los sentidos irrelevantes se silenciaban. En esa claridad, un nuevo mundo se revelaba. Un mundo donde el funcionamiento interno del cuerpo de un enemigo se hacía visible. Donde sus debilidades brillaban como faros. Donde el movimiento se ralentizaba. Así es como lo describía el manga. Y ahora, Kyujo se encontraba al borde de esa misma revelación. Se mordió el labio, con el rostro retorcido por la claridad y la frustración. Es demasiado similar a Kenshin Tomei. Ver la anatomía. Detectar las brechas. Acelerar la percepción. Maldita sea. ¿Podría el arte transmitido por mi familia ser otra forma del mundo transparente? Pero había una diferencia clave. El Kenshin Tomei, transmitido a través de generaciones del clan Tachibana, se alcanzaba perfeccionando los 5 sentidos hasta tal extremo que un sexto se despertaba. Un sentido que podía percibir la vida y la muerte, no solo en los seres vivos, sino en el mundo mismo. El mundo transparente, por otro lado, era alcanzado por aquellos que nacían con sentidos ya extraordinarios. A través del control corporal total, uno desbloqueaba cada vía neuronal. Ni un solo movimiento desperdiciado. Ni una sola gota de fuerza perdida. Cada músculo. Cada vaso. Todo alineado. Y el resultado. Un mundo transparente. Si pudiera alcanzarlo. Si pudiera combinarlos. ¿Por qué no? ¿Por qué no debería tener ambos? Kyujo apretó el puño. Casi se rió de sí mismo. Había estado caminando por un camino estrecho todo este tiempo, pensando que solo había una forma de avanzar. Pero si aquellos con 5 sentidos agudizados podían dominar su cuerpo, entonces, ¿qué hay de alguien con un sexto? ¿Acaso el poder no siempre había estado dentro de él? Rokuro se adelantó con un paso casual y arrogante. ¿Sabes, Semozo, los humanos son realmente patéticos? Levantó una mano, señalando perezosamente a Kyujo. ¿Una herida como la tuya? Yo la curo en segundos. No te mataré de inmediato. Tenemos mucho tiempo. Quiero que veas mientras te como despacio. Tal vez empiece por tus dedos. O tus pies. ¿Qué te parece? Kyujo no dijo nada. Simplemente se puso de pie, ajustando su respiración, equilibrando su postura, centrando todo en un único punto de enfoque, su propio cuerpo. Y entonces, una voz retumbó desde el bosque, llena de furia. «¡Sucio demonio!», gritó Naoto, con la voz quebrada y temblando. «¿Crees que soy solo un espectador? Soy un exterminador de demonios. Mientras Fujiwara Naoto viva, no te dejaré devorar a un solo humano». Sus últimas palabras resonaron entre los árboles. Y bajo la luna fracturada que se filtraba entre las hojas, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Capítulo 7. Tachibana Kyujo atrajo todos sus sentidos hacia sí mismo, redirigiendo su conciencia profundamente en su propio cuerpo. Sin nada que lo distrajera, su conciencia se hundió bajo la superficie de la piel y el músculo, como si se hubiera levantado un velo delgado, revelando un mundo oculto en su interior. Por primera vez, presenció el milagro del universo dentro de sí mismo. Su corazón latía con fuerza, implacable, como el redoble de un tambor de guerra. Tun 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 tun. Su sangre fluía como una marea embravecida, recorriendo sus venas en olas de energía pura. Esa corriente, salvaje pero con un propósito, se extendía por la carne y el tejido, dando vida a cada fibra de su ser. Kyujo siguió su flujo, a través de su corazón, hacia sus músculos, a través de sus vasos, sintiendo cada pulso, cada vibración, hasta que logró un control completo. Mientras tanto, Rokuro solo se rió. Una risa gutural y resonante brotó de lo profundo de su pecho, llena de desdén por el mundo. Ja 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 ja. Se agarró el estómago, como si la mera visión del tembloroso exterminador de demonios frente a él fuera el chiste más gracioso que jamás hubiera visto. Luego, de repente, dejó de reír. Sus ojos carmesí se fijaron en Fujiwara Naoto, quien ahora estaba parado frente a Kyujo, protegiéndolo con los brazos temblorosos. ¿Un simple insecto se atreve a hablar delante de un león? La voz de Rokuro se volvió gélida. Y al instante siguiente, cagó. Naoto, aunque su cuerpo temblaba, se mantuvo firme. Inhaló profundamente, canalizando todo lo que tenía en un último golpe.
La forma que había entrenado sin descanso. La única forma en la que podía confiar su vida. Respiración del agua, primera postura. Tajo en la superficie del agua. Su grito resonó en el bosque. Su espada rasgó el aire, dejando un brillante arco de luz similar al agua. Con la voluntad de sus camaradas caídos, con un corazón que se negaba a dejar morir a otro humano, Naoto lanzó su golpe. Directo al cuello de Rokuro. Pero, salió volando. Estrellado contra el suelo como un saco de paja. Un simple golpe casual de la mano de Rokuro fue suficiente para romper la técnica. El demonio miró la leve herida en el dorso de su mano, un simple rasguño. Su piel, reforzada por el arte demoníaco de sangre, ni siquiera había sido perforada. Se burló. Esa patética excusa de espada ni siquiera merece un nombre. Se mozó, sus colmillos brillando bajo los labios curvados. Podrías cortarme todo el día y aún así nunca, pero antes de que pudiera terminar una voz susurró detrás de él. Respiración del agua, primera postura. Tajo en la superficie del agua. Kyujo estaba parado allí. Nadie lo había notado moverse. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración, silenciosa y constante. Y en ese instante, un solo corte atravesó el mundo. Slice. Rokuro se congeló. El cielo se inclinó. Luego el mundo se volteó. Un golpe sordo resonó detrás de Kyujo mientras una cabeza de demonio cortada rodaba por el suelo. Con asombro atónito, los ojos de Rokuro se fijaron en la espalda de Kyujo que se alejaba. ¿Cómo? ¿Un humano débil como tú cómo de repente? Kyujo abrió los ojos lentamente. No había arrogancia en ellos, solo una voluntad tranquila e inquebrantable. Esto es fuerza humana. Rokuro gritó, su voz estridente de odio. Imposible. La fuerza humana no puede superar a los demonios. Incluso sin cabeza, su cuerpo se movió. El cadáver de Rokuro, impulsado por el odio puro y la sed de sangre, levantó sus garras y se lanzó hacia Kyujo. Pero el Kyujo de ahora ya no era el mismo. Exhaló suavemente. Fu. Solo por la observación, Kyujo había memorizado el flujo de la técnica de Naoto. Activó la respiración del agua, fortaleciendo su cuerpo, aunque solo fuera por un breve instante. Ahora, con un control completo sobre sus músculos y el flujo sanguíneo, canalizó todo su poder en un solo punto. La punta de su hoja. La respiración del agua se fusionó con el mundo transparente. Y el resultado. Ningún demonio podría resistirlo. Respiración del agua, primera postura. Tajo en la superficie del agua. Bajó su espada. Y el demonio sin cabeza, a pesar de su defensa endurecida por el arte demoníaco de sangre, fue partido limpiamente por la mitad. De hombro a cadera. Dividido en dos. Kyujo no se inmutó ante los ojos del demonio, congelados por el terror. Se adelantó, agarró el largo cabello de Rokuro y levantó la cabeza cortada. La espada en una mano. La cabeza en la otra. Caminó hacia Naoto, que todavía estaba arrodillado en estado de shock. Clavó su espada en el suelo, luego se volteó y le ofreció una leve sonrisa. ¿Te importaría si te pido prestada tu espada por un segundo? Antes de que Naoto pudiera responder, otra espada voló por el aire. Era Kawajima Higoro, que acababa de llegar. Toma la mía, muchacho. Si esa espada puede ayudar a cortar a un demonio de los 12 Kizuki, será el mayor honor de su vida. Kyujo atrapó la hoja Nichirin y asintió con firmeza. Se acercó a lo que quedaba de Rokuro. El cuerpo retorciéndose, aún agitado por el odio y la desesperación. Como un pescador destripando su pesca, Kyujo inmovilizó la cabeza del demonio en el suelo y levantó la espada. Un último corte. El cuello que se regeneraba fue seccionado una vez más. Y esta vez, no hubo recuperación. La cabeza de Rokuro se desmoronó lentamente en cenizas. Y se desvaneció en el frío viento de la noche. Kyujo soltó un largo suspiro, luego le devolvió la hoja Nichirin a Higoro con una reverencia. Gracias por la hoja. Higoro solo se rió. No hay de qué. Kyujo se volvió hacia Naoto. ¿Cómo estás? ¿Necesitas un médico? Naoto negó con la cabeza. Nada roto. Estaré bien después de unos días de descanso. Justo en ese momento, los Kakushi, la unidad de apoyo oculta del cuerpo de exterminio de demonios, llegaron. Su capitán se inclinó profundamente hacia Higoro. Gracias por su arduo trabajo, Higoro-sama. Higoro sonrió con timidez. Me temo que llegué demasiado tarde. El capitán luego se volteó hacia Kyujo y se inclinó aún más. Gracias por su valentía, espadachín. Todos los Kakushi se inclinaron al unísono, tanto a Kyujo como a Naoto, antes de ponerse a trabajar rápidamente. Se movieron como un reloj, recogiendo los restos del demonio. Curando las heridas. Limpiando los escombros. Kyujo ladeó la cabeza hacia Higoro con una mirada exagerada de confusión. ¿Quiénes son ellos? Esa noche, bandadas de cuervos Kasugai se elevaron por los cielos de la región oriental.
Eran las 2:30 am. En la propiedad central del cuerpo de exterminio de demonios, su joven líder, Kagaya Ubuyashiki, de apenas 14 años, seguía sentado en silencio. No había dormido. Todavía estaba esperando. A su lado, su esposa Amane permanecía en silencio. Nunca le dijo que volviera a la cama. Porque ella sabía, al igual que él, que incluso si dormía, su corazón seguiría allá afuera. En el campo de batalla. Justo como el suyo. Justo como las hojas que brillaban bajo la luna. Por fin, un cuervo Kasugai regresó, llevando las noticias que había estado esperando. Los Kakushi de turno esa noche llegaron no con pavor, sino con sonrisas más brillantes que cualquier celebración de Año Nuevo. Kagaya observó sus rostros. Y por primera vez esa noche se permitió respirar. El Kakushi se adelantó, se arrodilló ante él y comenzó a entregar el mensaje que llevaba el viento. El demonio había sido asesinado. Capítulo 8. Cuando uno de los miembros de los Kakushi entregó el informe de la batalla, Kagaya Ubuyashiki, el joven líder del cuerpo de exterminio de demonios, apretó el puño y se puso de pie, su expresión amable encendida por la emoción. Así que, ha surgido otro espadachín notable, y ha matado a un demonio. El Kakushi hizo una reverencia respetuosa antes de continuar su informe. Sí, Oyakata-sama. Según un Misunoto llamado Fujiwara Naoto, el espadachín en cuestión no tenía inicialmente dominio de ninguna técnica de respiración. Sin embargo, solo con su habilidad con la espada, se las arregló para mantenerse firme contra un demonio de luna inferior 2, incluso antes de que el demonio usara cualquier arte demoníaco de sangre. Luego, atrajo al demonio fuera de la ciudad, garantizando la seguridad de los civiles. Después de ver a Naoto usar una sola forma de respiración del agua, ese hombre copió el movimiento en el acto, y con un golpe limpio, decapitó al demonio. Kagaya guardó silencio por un momento, luego sonrió débilmente. No es solo fuerte, también tiene un corazón bondadoso. Me gustaría mucho conocer a un espadachín así. No parecía ni remotamente preocupado de que un extraño hubiera aprendido una técnica de respiración. ¿Deberíamos convocarlo al cuartel general? Preguntó el Kakushi con cautela. Actualmente está descansando en la casa de la glicinia en la ciudad de Toso. El antiguo Asira del Trueno también está allí. Pero Kagaya solo negó suavemente con la cabeza. No debemos pedirle a alguien que acaba de arriesgar su vida que viaje lejos solo para conocerme. Deje que el cuervo Kasugai entregue mi mensaje. Trate a ese espadachín con el máximo respeto. Iré yo mismo a la ciudad de Toso a conocerlo. Aunque su enfermedad no había empeorado mucho en ese momento, el Kakushi dudó brevemente. Pero al encontrarse con la mirada inquebrantable de su maestro, simplemente se inclinó y se apresuró a hacer los arreglos. Amaneció sobre los tejados de la ciudad de Toso. Dentro de la pacífica casa de la glicinia, que servía como lugar de descanso para los exterminadores de demonios heridos, Tachibana Kyujo ya estaba despierto, incluso antes de que el sol saliera por completo. Su pecho todavía estaba envuelto en gruesos vendajes por las heridas que había sufrido la noche anterior, pero eso no le impidió llevar a cabo su entrenamiento matutino. Como de costumbre, Kyujo entró en el tranquilo patio, todavía húmedo por el rocío y envuelto en sombras. Con su espada en la mano, comenzó a moverse. Cada golpe practicado en silencio, cada respiración tranquila y constante. Para él, la rutina era parte de su fuerza. Ni siquiera las lesiones podían detenerla. Su ropa ligera se humedeció gradualmente con el sudor y la niebla de la mañana, pero sus golpes de espada se mantuvieron nítidos y deliberados. Cada movimiento llevaba una intención y una conciencia. Pronto, el sonido de pasos resonó por el patio. Kuwajima Higoro, el antiguo Asira del Trueno, se acercó, sosteniendo una hoja Nichirin en una mano. Se detuvo en seco al ver a Kyujo entrenando a pesar de estar claramente herido. Con el ceño fruncido, ladró. Joven. No te excedas imprudentemente. Tu cuerpo se romperá antes de que tu espíritu se fortalezca. Kyujo se secó el sudor de la frente y se volteó hacia el viejo guerrero, una sonrisa brillante se formó en su rostro mientras la luz dorada de la mañana calentaba el espacio entre ellos. Gracias por la advertencia, señor. Pero estas heridas no son lo suficientemente graves como para detenerme. No estaba tratando de hacerse el duro, era simplemente la verdad. Desde que había despertado el mundo transparente durante la batalla de anoche,
Kyujo había obtenido un nivel de control asombroso sobre su cuerpo. El cuerpo humano contiene 639 músculos y miles de millones de fibras musculares. Con un control preciso sobre cada fibra y el flujo de sangre a través de su sistema, Kyujo podía desactivar conscientemente los músculos cerca de sus áreas lesionadas, permitiéndoles descansar mientras continuaba entrenando otras partes de su cuerpo. De hecho, al controlar la circulación sanguínea en las regiones heridas, incluso podía acelerar la curación de sus huesos y tejidos desgarrados. Por supuesto, Higoro no lo vio así. Para él, era solo otro ejemplo de imprudencia juvenil. Soltó un gruñido ronco, claramente irritado, pero en el fondo, respetaba la determinación del muchacho. Nunca fue bueno con las palabras o las lecciones. Así que si este chico iba a ser tan terco. Está bien. Si tanto quieres entrenar, me uniré a ti. Antes de que Kyujo pudiera siquiera responder, Higoro desenvainó su hoja Nichirin y se movió como un rayo. Prepárate, muchacho. Gritó, cortando directamente hacia el pecho de Kyujo. El cuerpo de Kyujo se tensó en un instante. Incluso sin una pierna, Higoro seguía siendo un antiguo Ashira, un verdadero maestro de la respiración del trueno. Su fuerza no era algo para burlarse. Lo que lo hacía aún más aterrador era el hecho de que había mantenido la respiración de concentración total, constante durante décadas. Ese tipo de entrenamiento había preservado sus habilidades físicas a pesar de su edad, manteniendo su cuerpo en una condición notable. Si no fuera por la pierna que había perdido, si no fuera por el desgaste del tiempo, Kyujo sabía sin lugar a dudas que no tendría ninguna oportunidad contra él. Este no era el Higoro frágil y cansado de la historia principal. Años después, cuando un discípulo suyo caería en la oscuridad y él elegiría quitarse la vida por vergüenza. No. En este momento, Higoro todavía tenía la fuerza para luchar. Si un discípulo suyo traicionara al cuerpo y se convirtiera en un demonio, Kyujo estaba absolutamente seguro de que Higoro no se quitaría la vida. Perseguiría a ese traidor hasta los confines de la tierra. Quemaría su cuerpo hasta convertirlo en cenizas. Solo entonces hablaría de honor. Porque esta versión de Higoro todavía tenía el poder para hacerlo. En este punto, vale la pena exponer las etapas para dominar las técnicas de respiración. Originalmente desarrolladas por Yoriichi Tsujikuni, estas técnicas fueron creadas para permitir a los humanos luchar contra los demonios en igualdad de condiciones. La primera etapa es el dominio básico de la respiración. En este nivel, un usuario fortalece su cuerpo temporalmente a través de la respiración controlada. Incluso eso por sí solo es suficiente para que una persona promedio mate demonios de bajo nivel. La mayoría de los miembros del cuerpo de exterminio de demonios solo alcanzan esta etapa. Su respiración se convierte en su fuerza interior, mientras que su manejo de la espada actúa como fuerza externa. Con fundamentos sólidos en ambos, un espadachín puede matar demonios menores de manera confiable. La segunda etapa es la respiración de concentración total, constante. En esta etapa, el usuario mantiene su respiración en un estado activo en todo momento, incluso mientras duerme. Una vez que el cuerpo se adapta a este estado, sus habilidades físicas básicas se disparan. Y cuanto más tiempo lo mantengan, más fuertes se vuelven. Dominar la respiración de concentración total, constante es el requisito mínimo para convertirse en un Ashira. Cuando se combina con técnicas de espada de alto nivel que coinciden con el elemento de su estilo de respiración, un espadachín puede luchar en igualdad de condiciones con un Ashira. Pueden enfrentarse a lunas inferiores, incluso a lunas superiores clasificadas del 4 al 6. Por supuesto, la verdadera fuerza de combate depende de varios factores. Aptitud física, dominio de la técnica, experiencia en la batalla. Pero este es el marco general para la escala de fuerza dentro del sistema de técnicas de respiración. Capítulo 9. Uf. Tachibana Kyujo respiró hondo, activando la respiración del agua para estabilizar su cuerpo mientras intentaba seguir el ritmo de la velocidad insana desatada por la respiración del trueno. En un abrir y cerrar de ojos, balanceó su espada para interceptar el ataque de Higoro. Sus hojas chocaron, las chispas bailaron en el aire fresco de la mañana como pequeñas luciérnagas, convirtiendo el patio, que antes era tranquilo, en un campo de batalla. Higoro frunció ligeramente el ceño al sentir el flujo de la respiración de Kyujo. Había algo extraño, no, algo antinaturalmente preciso. Su expresión cambió, como si quisiera decir algo, pero contuvo la respiración para evitar interrumpir su propio patrón de respiración. En cambio, apretó con más fuerza la empuñadura de su hoja Nichirin y siguió adelante con toda su fuerza. Kyujo sintió instantáneamente el peso detrás de ese golpe. Su ceño se contrajo. Este anciano en serio no se está conteniendo.
Atacándome con este tipo de poder, eso simplemente no es justo. ¿Qué clase de adulto ataca a un chico de 14 años de esta manera? Esto es abuso. El pensamiento cruzó por la mente de Kyujo, teñido de un seco divertimento. No había forma de que pudiera abrirse camino a través de esa presión por la fuerza. Si lo intentaba, tendría que usar cada músculo de su cuerpo, incluidos los que estaban cerca de sus costillas aún en proceso de curación. Pero esto era entrenamiento, no una batalla a muerte. Después de un cálculo de una fracción de segundo, Kyujo tomó su decisión. Saltó del suelo, soltando su postura y permitiendo que la fuerza de la hoja de Higoro lo lanzara hacia atrás. Todos conocían la regla. Nunca permitas que ambos pies dejen el suelo en una pelea. Si perdías el equilibrio, perdías el control. Para los espadachines de alto nivel, incluso un error de una fracción de segundo podría decidir el resultado. Había dos razones para eso. Primero, la fuerza viene del suelo. Sin una postura firme, no hay forma de liberar todo tu poder. Segundo, la gravedad no tiene piedad. Una vez que estás en el aire, solo estás esperando caer, y cuando caes, tu cuerpo se vuelve casi imposible de controlar. En este momento, Kyujo estaba en esa misma posición. Pero no fue un accidente. Se había preparado para esto. Su pie derecho aterrizaría en aproximadamente 0,3 segundos. Agregando otros 0,2 a 0,4 segundos para estabilizarse, necesitaría aproximadamente 0,5 a 0,7 segundos para recuperar el control total. Para un oponente normal, ese no era tiempo suficiente para castigarlo. Pero el oponente de Kyujo no era otro que el antiguo Ashira del trueno, Kuwajima Higoro. Un verdadero espadachín relámpago no desperdiciaría ni un latido. De hecho, esta oportunidad había sido planeada a propósito. Higoro no tenía la intención de herir gravemente al chico. Lo que quería era que Kyujo entendiera. No te excedas cuando estás herido. Y, lo que es más importante, si ignoras a tus mayores, prepárate para las consecuencias. Activó su técnica en silencio, el relámpago crepitando débilmente alrededor de su cuerpo. Respiración del trueno, primera forma. Destello del trueno y centelleo. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia adelante usando su pierna protésica como pivote. Su cuerpo se convirtió en un rastro de electricidad pura, cortando el aire hacia Kyujo, que todavía estaba en el aire. Pero justo cuando Higoro cerró la brecha, a solo un pelo de distancia entre ellos, su expresión se torció de asombro. Algo no estaba bien. La espada de Kyujo lo estaba guiando. Cada contracción de los músculos de Higoro, cada cambio en su postura, era como si el chico lo supiera. Izquierda, derecha, sus movimientos estaban siendo leídos antes de que los hiciera. Era como si estuviera bailando al ritmo de la hoja de Kyujo. Para cuando se dio cuenta, Kyujo ya había aterrizado, con los pies firmemente plantados, la respiración tranquila y los ojos alerta. Higoro envainó su espada, con una mirada extraña en su rostro, y preguntó en voz baja. ¿Cómo hiciste eso? Por supuesto, él sabía que no era la espada de Kyujo lo que había tomado el control de él. Pero aún así, de alguna manera, sus propios movimientos habían sido predichos y contrarrestados. Incluso si su velocidad bruta todavía superaba la del chico, en ese momento explosivo, no podía mantener una precisión perfecta. Y con solo una pierna, ya no tenía el control agudo que una vez tuvo. Ahí fue donde Kyujo encontró su apertura. Era como conducir a 150 km por hora, aún podías mantener el control. Pero una vez que alcanzabas los 250 o 300, empezabas a perder el agarre. Ya no podías maniobrar de la misma manera. Para esquivar la hoja de Kyujo, Higoro tenía dos opciones. Una, ir tan rápido que Kyujo no tuviera tiempo de reaccionar. 2. Mantener su máxima velocidad y un control perfecto sobre cada movimiento. Si lograba cualquiera de las dos, Kyujo no podría predecir o contrarrestar. Pero claro, esto era solo entrenamiento. No una pelea real. Si Higoro hubiera venido a él con la intención de matar, Kyujo no habría tenido ninguna oportunidad. Relajándose un poco, Kyujo envainó su hoja, se acercó y le pasó un brazo por el hombro a Higoro con una gran sonrisa. ¿Y bien? ¿Qué te parece, Oyagi? ¿Quieres que te enseñe? Hablemos de ello en la cocina. Su relación era del tipo que se construía cruzando espadas, y después de que Kyujo había matado a un demonio de luna inferior, a Higoro no le importó que lo trataran con un poco de casualidad. Aunque claramente quería preguntar algo, Higoro mantuvo su orgullo. Se quedó en silencio. Kyujo se rió para sus adentros y comenzó a explicar. La razón por la que pude leer tus movimientos allí es en realidad bastante simple. Hizo una pausa para darle un efecto dramático. Las cejas de Higoro se contrajeron. ¿Y esa razón es? Dilo de una vez.
Kyujo dejó de caminar y lo miró fijamente a los ojos. Porque puedo verlo. Me estás tomando el pelo, muchacho. Kyujo agitó las manos a la defensiva. Oye, cálmate. Déjame explicarte bien. Y así, comenzó a describir el mundo transparente, una técnica de alto nivel que permitía a uno ver cada detalle dentro del cuerpo de su oponente. Tensión muscular, flujo sanguíneo, ritmo de respiración, todo. Mientras Kyujo hablaba, la expresión de Igoro cambió de molesta a curiosa, luego asombrada. Y luego completamente en blanco. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estaba haciendo de nuevo? Kyujo solo pudo suspirar y abofeteársela frente al ver esa expresión, como un escolar que se distrae durante la lección más básica. Claro, no todos eran como Kamado Tanjiro, que podía entrar al mundo transparente después de un solo flashback emocional. Kyujo tenía buenas intenciones. Sabía que la pierna perdida de Higoro había afectado su fuerza. Pero si el anciano pudiera dominar el mundo transparente, podría ayudar a compensar sus limitaciones físicas. Después de todo, Higoro solía ser aclamado como el espadachín más fuerte de todo el cuerpo de exterminio de demonios. Desafortunadamente, no parecía que el concepto estuviera calando. No fue hasta que Kyujo terminó su octavo tazón de desayuno que Higoro de repente gritó de emoción. Lo recuerdo. Kyujo se volteó de inmediato, con los ojos muy abiertos. ¿Qué recuerdas? El nombre de esa técnica. Mundo transparente. Mi maestro la mencionó una vez. ¿Y? Eso es todo. Kyujo soltó un largo y exhausto suspiro. Después de toda esa explicación, lo único que recordaste fue el nombre. Al ver la expresión completamente derrotada del muchacho, Higoro soltó una carcajada. Ja ja ja. Bueno, puede que no sea capaz de usar esa técnica tuya, pero no te preocupes, también tengo algo que puedo enseñarte. Capítulo 10. Con los palillos en la mano y una montaña de arroz desapareciendo constantemente de su tazón, Tachibana Kyujo preguntó de manera casual, casi sin cuidado. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres enseñarme, Oyaji? Es decir, tu técnica de espada probablemente no sea mejor que la mía. Y en cuanto a las formas de respiración, creo que ya las tengo todas descifradas. Una vena palpitó en la sien de Kuwajima Higoro. Pero con paciencia hercúlea, el anciano resistió el impulso de darle un golpe en la nuca al muchacho. En cambio, respiró hondo y habló con firmeza. Hay 5 estilos de respiración fundamentales en el cuerpo de exterminio de demonios. Agua, trueno, llama, piedra y viento. Todas las demás formas se originan a partir de estas 5. No te molestes en pensar en técnicas derivadas en este momento. Están mucho más allá de tu etapa actual. La respiración del agua que has estado usando es uno de los 5 estilos principales. Es conocida por ser la más fácil para principiantes. Suave, fluida, fácil de aprender. Por eso es la más común entre los exterminadores de demonios. Kyujo se detuvo a mitad de un bocado y levantó una ceja. ¿Y a dónde quieres llegar? Higoro lo miró directamente y le preguntó sin rodeos. ¿Alguna vez te has preguntado si la respiración del agua realmente te conviene? Kyujo levantó la vista. El peso en la voz del anciano no se trataba solo de estilo o forma. Había algo más profundo. ¿Estás diciendo que no soy apto para la respiración del agua? Higoro asintió sin dudar. Es una técnica que muchos pueden aprender, pero eso no significa que le quede bien a todos. He pasado décadas inmerso en estas formas. Y al verte usarla, tu aliento no se sincroniza con la corriente. No por completo. Kyujo asintió lentamente. Él mismo lo había sospechado. Algo siempre se había sentido mal, una falta de coincidencia entre lo que estaba haciendo y lo que su cuerpo realmente quería expresar. Higoro continuó, su tono más suave pero no menos resuelto. He visto a innumerables espadachines caminar por el camino del agua. Sus movimientos, sus instintos no se parecen en nada a los tuyos. La aprendiste rápido, claro, pero eso es solo porque es fácil de acceder. Y tal vez porque eres un maldito prodigio, pensó Higoro en silencio. Kyujo dejó sus palillos y miró al anciano a los ojos. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a enseñar la respiración del trueno? Higoro se cruzó de brazos, con la barbilla en alto con orgullo. La respiración del trueno es el estilo con la mayor velocidad de ráfaga y aceleración explosiva de todas las formas de respiración. Pero, a diferencia del agua, que fluye y se adapta, el trueno exige un control absoluto. Fuerza muscular, velocidad de reacción, estabilidad del núcleo, lo necesitarás todo a un nivel de élite. Pero si lo dominas, tus movimientos destellarán como un rayo. Y tus golpes resonarán como un trueno. Entrecerró los ojos, luego habló con un brillo desafiante. ¿Y bien? ¿Quieres aprenderlo? Si lo haces, puedo.
Antes de que pudiera terminar, Kyujo exhaló profundamente. Una respiración lenta y completa. Todo el aire de sus pulmones se vació. Luego, volvió a inspirar, profunda y constantemente. HSSHHH. El aire a su alrededor cambió. Chispas doradas cobraron vida en su piel, delgadas, radiantes, bailando como hebras de relámpagos. Su largo cabello negro se levantó ligeramente, agitado por un viento que no existía. El aura que irradiaba era tan intensa que hacía vibrar el aire. Apretó los puños. Sí. Esto se siente mucho más natural que el agua. Higoro se quedó boquiabierto. Nani. 1. Kyujo se encogió de hombros, completamente despreocupado. Respiración del trueno, ¿eh? Creo que ya la tengo dominada. El anciano se congeló, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Tú solo la viste una vez y... Kyujo negó con la cabeza. No exactamente. Te he estado observando desde anoche, desde el momento en que apareciste. No lo olvides, te hablé del mundo transparente, ¿recuerdas? Tu cuerpo, Oyagi, es un libro abierto para mí. Tu patrón de respiración es extremadamente distintivo. Lo he estado observando una y otra vez. Memorizándolo. Estudiándolo. Y ahora aquí estamos. Mostró una sonrisa astuta y confiada. Tienes un control asombroso. Manteniendo ese patrón constantemente, incluso mientras duermes. Mucho más estable que el de ese chico de ayer. Y tienes razón, el trueno es más difícil que el agua. Pero, honestamente se siente bien. Higoro se quedó allí en un silencio atónito, con la boca medio abierta, la mente dándole vueltas. Algún tiempo después, Kyujo colocó su 18º tazón vacío en la mesa y se volteó hacia el anciano, que todavía estaba paralizado. Oyagi, estoy lleno. ¿No vas a comer? Ah. Higoro parpadeó volviendo a la realidad y exhaló lentamente. Luego fijó sus ojos en el muchacho frente a él. Tachibana Kyujo. Únete al cuerpo de exterminio de demonios. Eres el legítimo sucesor de la respiración del trueno. Si estás dispuesto, te transmitiré todo lo que sé, mis técnicas, mi experiencia. Pero recuerda, dominar la forma es solo el principio. Aún tendrás que alcanzar la siguiente etapa, respiración de concentración total, constante. Pero antes de que pudiera terminar su explicación, Kyujo levantó una mano. Estoy dentro. Me uniré. Para ser claro, tu cuerpo proporciona comida y vivienda, ¿verdad? Además un salario alto, ¿sí? Esa parte es importante. Por favor, explica los beneficios y las ventajas para los miembros a fondo. Incluso se puso de pie y se inclinó profundamente. Espero trabajar contigo. ... Higoro miró la imponente pila de tazones vacíos frente a Kyujo. Así que este chico se había comido todo el desayuno. Tachibana Kyujo. Los artistas marciales comemos un poco más que el promedio, ¿verdad? Los labios de Higoro se contrajeron. Se masajeó la frente y suspiró, luego se volteó hacia el área de la cocina y llamó a uno de los miembros del personal de apoyo. ¿Podría traerme un juego de katsudon, por favor? El miembro del personal dudó, claramente nervioso e inseguro. ¿Pasa algo? Preguntó Higoro. El empleado finalmente habló, con la voz tímida. Disculpe, Higoro-sama. Toda la comida de esta mañana ya ha sido devorada. Actualmente estamos preparando un segundo lote de arroz. Higoro volvió a girar lentamente la cabeza. Y allí estaba él, el chico con una expresión perfectamente tranquila e inocente, que acababa de devorar el desayuno de todos. Kyujo se rascó la cabeza y soltó una risa avergonzada. Lo siento, Oyagi, no comí mucho anoche. Y esta mañana entrenamos, así que supongo que me excedí un poco.